Buenos días, chicos. Quien les habla, la licenciada María Virginia Bisoño. En esta oportunidad le toca al páncreas endocrino la exploración de laboratorio. El páncreas es un órgano ubicado horizontalmente en la parte superior del abdomen, detrás del estómago. Por eso en esta microfotografía se ve sombreado. Es una glándula que tiene una función hormonal y tiene una función digestiva. La función hormonal se encarga de la producción de hormonas para el control del metabolismo de los carbohidratos. Aquí tenemos una porción de la glándula donde está representado en la parte céntrica lo que es el islote de Langerhans. El islote de Langerhans está formado por diferentes tipos de células. Entre ellas tenemos las células beta, que son las encargadas de producir insulina y forman el 60% de las células del islote. Las células alfa, que son las encargadas de producir glucagón, y están aproximadamente en el islote en una porción del 17%. Las células delta son las encargadas de producir la somatostatina y están en un 7% en el islote, y las células o péptido F o células F, que se llama péptido pancreático, están en una proporción en el islote del 6%. Cuando hablamos de la función digestiva, hablamos de que se secretan aproximadamente de 1.200 a 2.000 mililitros de jugo pancreático diario. Este jugo pancreático es una secreción exocrina del páncreas. ¿Por qué? Porque se produce aquí en estos acinos. Los acinos son los que están en estos puntos. Ellos vierten su secreción en conductos o por conductos que llegan a un conducto principal, que es el colédoco, y este colédoco lleva ese jugo a lo que es la segunda porción del duodeno, y de ahí va a lo que es la ampolla de váter. Entonces, fíjense que esta es la función digestiva de la que estamos hablando, pero que esta función se da desde la porción exocrina. Desde el punto de vista fisiológico, nosotros vamos a tener tres tipos de hormonas, que son la insulina, representada aquí en rojo, ¿ok? El glucagón, representado en verde, y la somatostatina, representada en azul. Entonces, lo que es la insulina y el glucagón son los que se encargan de aumentar o disminuir la glucosa en sangre, ¿ok? Este es sangre, esta representación aquí. La somatostatina es la que regula los niveles de insulina y glucagón para que esta glucosa tenga niveles óptimos en sangre. Por otro lado, que no lo tenemos aquí representado, el péptido pancreático es una hormona inhibidora, pero del sistema paractivo digestivo, porque se encarga de inhibir esas secreciones, ¿verdad? Pero ya a nivel de órganos, y se encarga también de la contracción de la vesícula biliar. Entonces los nombro aquí porque son importantes para lo que es la parte de la fisiología del páncreas. Estos esquemas los vamos a ver más adelante cómo funciona. La insulina es una hormona polipeptídica formada por una cadena de 51 aminoácidos que se produce en respuesta a esta hormona a niveles elevados de glucosa en sangre.
Ella se cataboliza por la insulinasa en hígado, riñón y placenta y se considera una hormona anabólica estimulando la formación de compuestos de reserva. Tiene un tiempo de vida media en circulación sanguínea de 3 a 5 minutos. Aquí tenemos cómo funciona la insulina. La insulina funciona a través de receptores que tiene a nivel celular para que pueda permitir la entrada de la glucosa a la célula. Una vez que este receptor se activa, permite la entrada de la glucosa a la célula. Cuando hay una resistencia a la insulina, ese receptor o está bloqueado o por X razón no funciona y no hay entrada de glucosa a la célula. La insulina se sintetiza en las células beta del páncreas, eso lo dijimos anteriormente, y tiene varios tipos. Hay una preproinsulina, que es un péptido de 110 aminoácidos que libera una porción que es el péptido señal, y al liberar ese péptido señal que tiene 24 aminoácidos, queda la proinsulina, que es esta estructura que tiene 3 puentes disulfuro, y esta estructura, cuando se separa el péptido C, que es este que está aquí, ese péptido C tiene 31 aminoácidos y este péptido C libera cantidades equimolares a la insulina y se degrada en el riñón, pero su tiempo de vida media es 3 a 4 veces mayor, se forma también o queda sola lo que es la insulina, que tiene una cadena de 21 aminoácidos que está unida por un puente disulfuro y una cadena de 30 aminoácidos o cadena B que está unida a la cadena A por 2 puentes disulfuro. El glucagón es una hormona polipeptídica de alto peso molecular que está formada por una cadena de 20 aminoácidos. Es el primer factor que controla la secreción de glucosa en sangre. Ejerce otras funciones de carácter catabólico que favorecen la degradación de ciertos complejos. Entonces, fíjense algo, nosotros tenemos que una disminución de la concentración de glucosa en plasma hace que se me estimulen las células alfa de lo que es el páncreas, que son estas que están aquí, y hacen que me aumenten los niveles de glucagón. Pueden ocurrir dos cosas: un estímulo a nivel de lo que es el tejido adiposo y estímulo a nivel de lo que es el hígado. Cuando hay el estímulo a nivel del tejido adiposo, este hace que me aumenten los niveles de ácidos grasos en plasma y estas células que tienen estas grasas son utilizadas para ahorrar glucosa, que pueden salir para incrementar los niveles de glucosa en plasma y actuar como un mecanismo de retroalimentación sobre las células alfa de los islotes del páncreas. Por otro lado, cuando tenemos estos niveles de glucagón, también se me estimulan lo que es la glicogenólisis y la gluconeogénesis a nivel del hígado, que me hacen que me aumentan los niveles de glucosa y pasa lo mismo. La somatostatina es una hormona proteica que tiene dos formas bioactivas, una que tiene 14 aminoácidos y una que tiene 28 aminoácidos. Es secretada por diversos tejidos, cerebro, páncreas y digestivo. Es un regulador inhibidor de la glucosa e insulina y es un inhibidor de la motilidad gástrica. Aquí tenemos la somatostatina de 28 aminoácidos, ella actúa a nivel del sistema digestivo, y la otra forma bioactiva es la somatostatina de 14 aminoácidos que actúa a nivel cerebral. Aquí tenemos el esquema donde la somatostatina puede actuar directa e indirectamente sobre el glucagón a su vez actúa sobre la insulina y ella a su vez puede actuar sobre la insulina indirectamente y sobre el péptido pancreático.
La somatostatina es un neuropéptido multifuncional que se encuentra originalmente en el cerebro. ¿De qué manera? Como preprosomatostatina 1, que es esta estructura que está aquí. Cuando ese péptido pierde esta señal, queda de esta forma que se llama ProSST1. Es un polipéptido de 97 aminoácidos que al perder la última porción de 69 aminoácidos de su cadena, queda con dos estructuras o un péptido ProSS que tiene 28 aminoácidos y tiene en su estructura y tiene otro péptido de 14 aminoácidos, y cuando se separan estos dos péptidos es cuando nosotros tenemos una somatostatina con 14 aminoácidos y una somatostatina con 28 aminoácidos, cada una para funcionar en sitios distintos. Dependiendo de su nivel de actuación, él puede actuar como una neurohormona, como una hormona periférica, un neurotransmisor, y la semivida plasmática de esta somatostatina es de 1 a 2 minutos. El péptido pancreático es una hormona polipeptídica formada por una cadena de 36 aminoácidos. Es autorregulada la función secretora. Se incrementa con el ayuno, con el ejercicio, con la ingesta proteica y con la hipoglicemia aguda. Y disminuye con la somatostatina y la glucosa intravenosa. ¿Ok? Entonces aquí tenemos lo que es la representación de la cadena de 36 aminoácidos y a dónde actúa el péptido pancreático. Los efectos metabólicos de la insulina es sobre la regulación de la glicemia. Entonces nosotros vamos a tener lo que es el efecto metabólico y la enzima donde actúa y qué es lo que hace. Aquí les dejo este cuadro para que se lo estudien. Los efectos metabólicos del glucagón son incrementar la glucogenólisis, cuando hay ruptura del glucógeno y producción de glucosa. Incrementa la gluconeogénesis a partir de un metabolito, formando glucosa 6-fosfato. Incrementa la lipólisis, movilizando esas grasas de reserva a tejidos periféricos. Incrementa la beta-oxidación de los ácidos grasos a través del acetil-CoA a cetonas. Cuando nosotros vamos a estudiar las patologías pancreáticas a nivel endocrino, donde nuestra principal función es la regulación y el metabolismo de la glicemia, nosotros vamos a tener el patrón de la Asociación Americana de Diabetes. Esta es una asociación sin fines de lucro, fue creada en el año 1939. Actualmente su director ejecutivo es esa señora que está ahí, que se llama Tracy Brown. Y la función de esta sociedad es educar al público, prevenirlo y ayudar a las personas, a los pacientes, a que tengan un mejor estilo de vida y a que sepan vivir con la enfermedad. Porque después de que la gente tiene diabetes, eso no se quita. Entonces tenemos que tratar de educar a la población a vivir con ella. Desde el punto de vista patológico, nosotros hablamos de hipoglicemia cuando los niveles están por debajo del valor de referencia. Puede haber una hipoglicemia moderada cuando está por debajo de 50 miligramos decilitro o una hipoglicemia severa cuando está por debajo de 30 miligramos decilitro. Estos pacientes presentan una sintomatología adrenérgica que es sudoración, parestesia facial, palpitación, taquicardia, ansiedad, sensación de hambre y una sintomatología neuroglucopénica que es una sensación de calor, cansancio, debilidad, confusión, convulsión y hasta pueden caer en coma. El origen endógeno: pacientes con tratamiento antidiabético que no cumplen con la dieta ni la dosis reglamentaria. Origen exógeno: pacientes insulinistas, pero con déficit de cortisol o enfermedades hepáticas.
Cuando hablamos de una hiperglicemia, hablamos de niveles aumentados de glicemia o de azúcar en la sangre. Los valores de referencia que tenemos son de 70 a 100 miligramos por decilitro, según la Asociación Americana de Diabetes, y de entre 180 y 200 miligramos por decilitro comienza la sintomatología. Los síntomas iniciales son ganas de orinar, sed, dolor de cabeza, cefalea, fatiga, visión borrosa, dolores abdominales. Síntomas posteriores a estos iniciales: náuseas, vómito, la boca seca, una sensación de cansancio, debilidad, una desorientación y puede presentar hasta un coma. Origen: desequilibrio hormonal o un trastorno metabólico. Los hallazgos de laboratorio para un paciente con hiperglicemia son los siguientes: una concentración alta de glucosa en plasma y orina, una mayor densidad relativa en la orina, una mayor osmolaridad de suero y orina, cetonas en suero y orina, pH reducido de sangre y orina, es decir, acidosis, y un desequilibrio electrolítico. La diabetes mellitus se considera una etiopatogenia multifactorial, cuyo nexo común son trastornos del metabolismo con hiperglicemia crónica o con alteraciones en el metabolismo de la acción de la insulina. Los criterios diagnósticos para la diabetes mellitus son que exista una hemoglobina glicosilada por encima de 6,5%, que la glicemia en ayuno esté por encima de 126 miligramos decilitro, que la glicemia en el test de tolerancia glucosada de 75 gramos esté por encima de 200 miligramos decilitro y que la glicemia plasmática en pacientes con sintomatología esté por encima de 200 miligramos decilitro. ¿Cuáles serían los diferentes tipos de diabetes según la Asociación Americana de Diabetes? La diabetes tipo 1, donde hay destrucción de células beta con deficiencia de insulina absoluta, y la diabetes tipo 2, que hay una resistencia a la insulina por un defecto secretorio de la insulina. Es una deficiencia de insulina no absoluta, sino relativa. Existen otros tipos específicos de diabetes que se los dejo aquí en el cuadro resumen, y lo que llamamos diabetes mellitus gestacional, que es la intolerancia a la glucosa durante el embarazo debido a los cambios metabólicos y hormonales que se encuentran en ella. Los valores de referencia son glucosa en ayuna de 70 a 110. Un paciente prediabético puede tener la glicemia entre 100 miligramos decilitro y 125 miligramos decilitro. Un diagnóstico provisional para una persona con diabetes que sea igual o mayor a 126 miligramos decilitro. ¿Cuáles serían los métodos de determinación de la glucosa? Nosotros tenemos dos métodos: la glucosa oxidasa y la hexoquinasa. Aquí le dejo las reacciones en este cuadro resumen, y la muestra para glucosa sanguínea en ayuna debe ser suero o plasma. La muestra se debe obtener luego de 10 a 12 horas de ayuno. Se debe separar las células en suero o plasma en un lapso de 1 hora después de haberse tomado la muestra. Estos métodos se pueden utilizar también en orina, líquido cefalorraquídeo y líquido seroso. Cuando hablamos de la glucosa postprandial de 2 horas, es una prueba sencilla que se encarga de medir la glucosa plasmática en ese transcurso de 2 horas, después de que el paciente consume alimentos que contengan aproximadamente 100 gramos de carbohidratos mezclado con otras sustancias. ¿Cuáles serían los resultados o la interpretación de esta prueba? Que la glicemia a las 2 horas post carga se esté por debajo de 140 miligramos decilitro sería una interpretación normal. Ahora, que la glicemia esté por encima de 200 ya se considera un diagnóstico provisional de diabetes y hay que confirmarlo con otras pruebas. Ahora, ¿cuál es la desventaja de hacer esto?
que es difícil controlar el contenido de alimentos, porque ¿cómo sé yo que la persona de verdad está consumiendo 100 gramos de carbohidratos? Ahora, el tiempo que requirió para consumirlo, cómo se absorbió el mismo. Todas esas son desventajas de esa prueba. Otra prueba que nosotros tenemos para medir la glucosa es la prueba oral de tolerancia a la glucosa. En ella se administra una solución que contiene 75 gramos de glucosa y después se extrae la muestra. Una muestra para medir la glucosa plasmática cada 30 minutos durante 2 horas. El paciente no debe haber tenido un ayuno mayor de 12 horas. ¿Ok? La prueba se debe realizar en la mañana. El paciente tiene que estar en reposo durante la extracción de la muestra, durante la realización de la prueba. No debe comer ni beber sino agua. Y se le extrae muestra para ver cómo es su glicemia en ayuna. Si la glicemia en ayuna está por debajo de 100 miligramos de decilitro, nosotros le administramos la solución glucosada. Si la glicemia en ayuna está por encima de 100 miligramos de decilitro, nosotros tenemos que suspender esa prueba. No le podemos dar la administración de glucosa. Entonces, si se suministra la glucosa, el paciente debe de tomarse la disolución en un lapso de máximo de 5 minutos y después de esos 5 minutos, a la media hora se le toma una muestra, así sucesivamente durante 2 horas. ¿Cuáles serían la interpretación de estos resultados? La glicemia a las 2 horas postcarga debe estar por debajo de 140 miligramos por decilitro. Esto sería una tolerancia normal a la glucosa. Si está entre 140 y 199 después de las 2 horas, o sea, la glicemia en 2 horas postcarga, hay una intolerancia a la glucosa. Si la glicemia a esas 2 horas postcarga está por encima de 200, ya es un diagnóstico provisional de diabetes del paciente. ¿Okay? En embarazadas, la glicemia de 1 hora postcarga debe estar hasta 180 miligramos de decilitro. Y la glicemia de 2 horas postcarga debe estar en 155 miligramos de decilitro. Vamos a continuar con la determinación, pero ya de lo que es la amilasa. La amilasa es una enzima que se degrada los carbohidratos. Esas enzimas son producidas por la porción exocrina del páncreas. La amilasa se filtra por el glomérulo y se determina en orina. Los valores están aumentados en aquellos pacientes que tienen pancreatitis y para el diagnóstico es importante realizarla de manera seriada, conjuntamente con lo que es lipasa en suero y amilasa en orina. Y se hace una relación entre una y otra. Otra prueba que nosotros tenemos para evaluar lo que es el páncreas endocrino es la prueba de hemoglobina glicosilada. La hemoglobina en adultos es la hemoglobina A, la hemoglobina F. Existen diversos tipos de hemoglobina. Y de la hemoglobina A tenemos hemoglobina A1A, hemoglobina A1B, hemoglobina A1C. Esa hemoglobina A1C es la hemoglobina glicosilada. Se forma por una reacción no enzimática entre la glucosa y el aminoácido N-terminal de cada cadena beta de la hemoglobina A para formar una cetoamina estable, que es esa hemoglobina A1C. La tasa de formación de esta hemoglobina es proporcional a la concentración de glucosa en sangre. La reacción continúa así los 120 días de vida del eritrocito, por lo que la concentración de hemoglobina glucosilada refleja la concentración de glucosa sanguínea.
promedio en los 2 a 3 meses previos. ¿Cuál sería la utilidad de este tipo de prueba? Sirve para medir la regulación de la glucosa sanguínea a largo plazo, pues vamos a decir. Es una medida de control glucogénico durante el periodo máximo de 3 meses. Los métodos para medición de la hemoglobina glucosilada serían inmunoensayo, cromatografías, métodos basados en diferentes cargas, que son cromatografía por intercambio iónico, electroforesis, enfoques isoeléctricos, cromatografía líquida de alta presión. Son infinidades los métodos. Aquí traemos un ejemplo. Aquí tenemos la cromatografía líquida de alta resolución, es un ejemplo. Se debe hemolizar la muestra, se pone en contacto con la fase móvil, pasando por diferentes filtros, se le inyecta una presión a la columna, la muestra más la fase móvil llegan a lo que es la fase estacionaria. Esta, según las características de las proteínas que estén presentes en la hemoglobina, interactúan con la fase estacionaria, eluyendo cada una de las fracciones en un tiempo determinado. Luego de eluir la muestra, cada pico corresponde a un tipo de hemoglobina diferente. Entonces aquí tenemos, este es un tipo, como le dije, con cromatografía líquida de alta resolución. Aquí tenemos los diferentes tipos de hemoglobina representados en los picos de una muestra que está en una fase estacionaria. Y este sería el perfil cromatográfico que nos daría esa muestra. Aquí tendríamos un paciente diabético, como nos representaría, y un paciente normal en azul, cómo daría su curva. Ahora viene la determinación de fructosamina, la determinación de proteínas séricas que se enlazan con la glucosa en las reacciones de glucación para formar enlaces cetoamínicos. Esas son las fructosaminas. Todas las proteínas séricas pueden sufrir glucación, pero es la albúmina la proteína más abundante en el suero y por lo tanto la fructosamina es una determinación de albúmina glucosilada. La vida media de la albúmina, 2 a 3 semanas. La utilidad de esta prueba es medir el control glicémico durante un periodo de 3 semanas antes del muestreo, ¿ok? Y el método que se hace es a través del método colorimétrico que se basa en la capacidad de los enlaces de fructosa para reducir el tinte nitroazul del tetrazolío. ¿Ok? Por último nos queda la determinación del péptido C y la insulinemia. El péptido C se libera de la proinsulina al transformarse en insulina. Su aparición en sangre indica que las células productoras de insulina son funcionales y su concentración sirve para saber el grado de funcionalismo del páncreas. La prueba se realiza para conocer en qué medida es necesario suplementar con insulina o no a un paciente diabético y el método por el que se hace es inmunoanálisis. La insulinemia se hace para determinar insulina en suero, pero la presencia de insulina no asegura el estado funcional y el método por donde se realiza es el inmunoanálisis. De esta manera terminamos con lo que es el páncreas endocrino. Nos vemos en una próxima clase.